Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Zambrano Álvarez. Soy un estudiante del Instituto Superior Tecnológico Pichincha con sede en Puerto Quito. Eh, Soy de la carrera de agroecología de tercer semestre. Hoy día les voy a hablar sobre mi proyecto de Tinsanópteros trix, una asignatura de entomología y fitopatología. El tutor está a cargo del ingeniero Carlos de la Cueva. Los Trixanóteros trix. Los Trixanóceros, Trixanóteros, en griego, Trixanol, freco y Terox alas. La introducción. Los trix son insectos plagas diminutos que afectan gran diversidad de cultivos agrícolas en todo el mundo. Generalmente generan un gran impacto económico en la agricultura debido a las deformaciones de crecimiento, muerte de los brotes terminales de, de las plantas y caídas de las flores que causan su presencia. Así, su ataque atrae como resultado una disminución en la producción de los cultivos y pérdida de la calidad de la cosecha. La propagación de los tríos lo podemos encontrar en zonas muy variadas, como en subterráneos, presentes en plantas cultivadas, etc. Se conocen unas 500, perdón, 5.600 especies. Muchas especies son plagas de plantas cultivadas y vectores de virus, como el virus del bronceado de tomate. Virus del tomate. Se necesita que un insecto lo adquiera en una planta contaminada y lo inyecte en otra planta para infectarla. Los insectos que realizan este proceso se conocen como vectores y en este caso concreto son los trixanóteros o trix. Objetivos. Objetivo general, analizar el comportamiento de la plaga para erradicar la sobrepoblación. Tenemos que tener en cuenta cuando hay un equilibrio trófico, nos quiere decir que tenemos una buena producción. Pero cuando hablamos de plaga, quiere decir que solo vamos a controlar porque hemos perdido el control del organismo vivo en nuestra plantación. Objetivo específico, analizar la sobrepoblación para implementar algún tipo de sistema eficiente para la erradicación de la plaga. Proponer medidas técnicas para el cuidado de la producción, manteniendo un equilibrio trófico ideal para el cuidado de microorganismos vivientes en la plantación. Evaluar el rendimiento y crecimiento de la planta mediante el cuidado técnico del profesional que garantice una buena práctica sin perjudicar los vectores beneficiosos. En el marco teórico, de acuerdo con Jaramillo, 1909, los trix se localizan sobre las yemas terminales y causan deformación de las hojas y sellamiento de los cogollos, afectando el desarrollo de la planta, impidiendo el crecimiento y la formación de nuevas estructuras florales. Por otra parte, los trix son catabolizados como estrategias R, lo que han a creadores de las características biológicas que hacen difícil su manejo. Y por ello, las medidas para su control se basan fundamentalmente en el uso de productos químicos como malatión, monocrotofos, entre otros productos, los cuales son muy tóxicos para los microorganismos que viven en un cultivo o en una plantación. La resistencia de los trix. El desarrollo de la resistencia es un organismo no deseado que induce a los agricultores al aumento de la dosis y a utilizar mezcla de varios productos altamente tóxicos, que en algunos países, incluido en el nuestro, se denominan bombas, aumentando así su riesgo y consecuencias negativas. Los organismos resistentes se multiplican y producen grandes poblaciones igualmente resistentes. El tri es un insecto que genera rápidamente resistencia a la plantación de plaguicidas.
debido a su ciclo biológico corto. El control. El control de esta plaga se puede realizar mediante diversas acciones en un marco de manejo integrado. Este involucra técnicas de muestreo, uso de controlado biológico, insecticidas específicos, aceites minerales y detergentes. ¿Qué son los tricks? Los tricks son pequeños insectos pertenecientes al orden Tixanoptera, muchos de los cuales son plagas y representan una gran preocupación en la agricultura. Su alimentación. Estos insectos, al alimentarse de plantas, causan daños en los tejidos vegetales, dejando como resultado manchas grisáceas o plateadas, características de tejidos vegetales muertos. En la plantación, los tricks son una de las plagas más comunes en huertas, jardines que pueden darse en cualquier cultivo de tomate, papa, berenjena, cebolla, cítricos, alfalfa, tabaco, algodón, plantas ornamentales y en el interior, entre otros. En el Ecuador, los tricks afectan cultivos de curcutáceas, melón, sandía, pepino y zapallo, y leguminosas como frijol, haba, manaba, habichuela. Sin embargo, no todas las especies son dañinas. Algunas especies ayudan a controlar cochinillas y termitas, y algunos ayudan a polinizar plantas. La sensibilidad. La sensibilidad de los tricks es a la humedad relativa y es por ello que los trópicos exhiben fluctuaciones con las temperaturas de sequía y lluvia. La presencia del clima depende de la especie. Algunos proliferan en climas templados o fríos, mientras que otras especies prefieren los climas calurosos. Los tricks se encuentran en lugares con sombra como debajo de las hojas o ramas, lo cual hace usual ver los síntomas de forma más pronunciada en vez de la hoja, especialmente las larvas. La característica dañina. Los tricks tienen un efecto muy dañino en la característica de los organolépticas, que son muy importantes en los vegetales y frutas. Entre los representantes de estos insectos están los occidentalisis y Trix tabaxis. Las partes afectadas comienzan a deformarse al desarrollar la planta, lo cual es especialmente importante en flor, fruto y en órganos vegetales que tienen valor comercial. Ciclo de vida de los tricks. La etapa en huevo, duración de aproximadamente entre 20 a 37 grados centígrados o 68 a 98 grados Fahrenheit, va entre 2 a 4 días. Ubicación, hoja, jóvenes y flores. Daño a la planta no existe. Primer estadio de 1 a 4 a 2 días. Hojas jóvenes, flores y frutos. Daños a la planta sí. Según estadio, 2 a 4 días. Hojas jóvenes, flores, frutos, daño a la planta, sí. Etapa prepopular, de 1 a 2 días. Sustratos y suelo, daño a la planta, no. Estado de pupa, de 1 a 2 días. Sustrato, suelo, daño de planta, no. Adulto entre 30 a 45 días. Ubicación, hojas jóvenes, flores y frutos. Daños a la planta, sí. La reproducción. Los tricks se reproducen principalmente de forma sexual, aunque también pueden hacerlo en forma asexual en un proceso llamado partenogénesis. Los huevos son insertados en el tejido vegetal vivo de las plantas bajo la corteza, en las flores o en la superficie de las hojas. El mecanismo de la oviposición usada es muy dependiente de la especie. Importancia económica de los tricks. Debido a su tamaño, los tricks pasan inadvertidos al ojo humano. Si no se hacen uso de la lupa, es por ello que la identificación de los insectos como causantes del problema dentro de los cultivos requiere el conocimiento de los síntomas que aparecen en las plantas. Cuando los tricks están presentes durante su alimentación, los tricks utilizan su aparato bucal para arrastrar el tejido vegetal y convertirlo en un jugo, el cual
luego succiona. Este proceso deja como resultado en hojas, flores y frutos marcas amarillas o decoración blanquíceas o manchas grisáceas o plateadas que pueden incluso deformar las partes dañadas debido a la presencia de sustancias tóxicas de la saliva de las larvas. Manejo integrado de los tricks. El control de los tricks requiere de un manejo integrado del cultivo afectado, tomando un efecto de varios niveles para determinar la gravedad de la infectación, así tomar decisiones adecuadas en el control de los tricks. Determinación del tamaño de la población. Para ello es necesario colocar trampas amarillas, azules o blancas con pegamento. De esta forma es posible llevar registro de números de hembras y machos y tener una idea de los riesgos que presentan, además de que poseen las ventajas adicionales de ayudar a determinar la orientación de los mismos, para saber el foco de acapación de los adultos y tomar acciones dirigidas a esta localización. El color es muy importante, dando que los tricks se van más atraídos a estos colores particulares ya mencionados. Control biológico de los tricks. El control biológico también es posible y recomendado cuando la población de los tricks no son tan numerosos, de forma que el uso del organismo vivo tengan un impacto importante tanto en la disminución de los efectos de la plaga, así como los brotes imprevistos. Depredadores. Entre las especies de depredadoras a los tricks están las crisopas verdes, los insectos piratas, los ácaros y ciertas avispas parasitarias. Y estos tricks que son beneficiosos para el control de estos organismos. Una forma de favorecer la presencia de estas especies y su conservación dentro del área del cultivo es cultivar múltiples especies de plantas. Control químico de los tricks. El control químico es complicado debido a que cuando se hacen presentes los síntomas ya es muy tarde para tomar acciones químicas. E incluso en el caso de infecciones víricas diseminadas por el tricks, los tratamientos químicos no surgen efectos lo suficientemente rápidos como para que detengan la transmisión de la enfermedad. El control con insecticidas es difícil debido al movimiento de los tricks, su comportamiento al alimentarse y el hecho de que los huevos y pupas están protegidos. No cabe duda que estos pequeños insectos son un dolor de cabeza para los agricultores, pero con el diagnóstico adecuado, a tiempo y con la aplicación de un programa y producto inteligente de manejo integrado, es posible convivir con estos insectos y sacar buena cosecha, ya que una plaga no se la determina, solo se la puede controlar. Conclusión, el control de la lotería es un aporte económico muy fundamental. Son aquellos insectos perjudiciales con una característica alimenticia que es perjudicial para el cultivo, sabiendo que se alimentan de tejido dañado y teniendo una malformación de fruto. Y el desarrollo de la planta tenemos que identificar el porqué de la sobrepoblación de una especie para tener un sistema equilibrado de microorganismos y una cadena trófica completa. Recomendaciones: tener un buen control de plagas, controlar el uso de agroquímicos perjudiciales para las diferentes especies de insectos beneficiosos para la plantación, desarrollar un control de fitosanidad donde la introducción y la propagación de plagas vegetales como hongos, bacterias, virus e insectos entre los cultivos alimentarios, la vegetación natural y las plantas pacifísticas es una amenaza grave que pueden tener consecuencias económicas, sociales y medioambientales de gran alcance. Gracias por su atención. Mi nombre es Luis Enrique Zambrano Álvarez y esta fue mi presentación de los TRIC. Muy amable.